Bueno, entonces vamos a ver un poco del control de versiones, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un control de versiones? En general, un control de versiones es buscar alguna forma de poder gestionar los cambios de los documentos, ¿no? O sea, ¿por qué control de versiones? Porque uno tiene de algo que está escribiendo muchas versiones diferentes, ¿sí? Algo que está escribiendo, mejor dicho, algo que está realizando, ¿no? Muchas versiones diferentes y quiere poder gestionarlo de alguna manera. Decir, bueno, esta es una versión, esto es otra, me fijo las diferencias, cuánto creció, cuánto sumó, puedo volver atrás en el tiempo si se quiere. Un ejemplo de la vida real que nos pasa a nosotros como científicos al menos es la idea de tener un cuaderno de laboratorio, donde si se quiere un cuaderno de laboratorio es una forma de gestionar versiones en la que uno solamente agrega información, ¿no? O sea, cuando uno escribe un cuaderno de laboratorio tiene como una especie de contrato en el cual uno no reescribe el pasado, uno no va para atrás y dice, voy a hacer cuenta que el 14 de agosto hice algo diferente a lo que hice, o lo tacho y lo corrijo, no. Como que en general uno dice, bueno, el 14 de agosto escribí esto, estaba mal, así que de última hago una aclaración en ese día, y pongo a revisar 20 de octubre, creo que ya 21, y cuando voy a revisar el 22 de octubre, ahí pongo lo que hay que poner, ¿no? Pero no modifico lo que está en el pasado. Y después las ediciones y revisiones de un libro es un ejemplo opuesto en el cual uno día a día va editando lo que tiene adentro de lo que sería como el mismo libro, ¿no? Entonces, si uno se fija, si quiere ver los cambios entre hoy y hace 2 meses, lo que hace es ver como la diferencia de un paquete ya armado, ¿sí? Lo que vamos a hacer, nuestra idea de control de versiones para software, fíjense, de acuerdo a lo que escribía, es más parecido a revisar un libro, porque uno siempre quiere tener como algo funcionando, ¿sí? Es más parecido a ediciones y revisiones de un libro que a hacer un cuaderno de laboratorio. Pero hay algo que tienen en común todas estas cosas, que es que controlar versiones nos da trazabilidad, ¿sí? Nos permite saber cuándo hice los cambios que hice, por qué los hice, para qué los hice, en qué consistieron, etc. Y la pregunta, bueno, que podemos hacer es, ¿para qué queremos tener este tipo de trazabilidad? Y hay un poco de estadística que es como bastante llamativa para esto. Fíjense que cuando uno arranca un script, ¿no? No sé, programar en Python, incluso un programa muy pequeño en Fortran. Yo las primeras cosas que programé fueron en Fortran. Nada, todos tenemos un pasado. Y cuando uno hace un programa chiquitito, de 100 líneas de código, y va creciendo también líneas de código, como que todo parece que más o menos se puede manejar, ¿no? Pero hay otro tipo de código que se escribe que tiene un poquito más de tamaño, ¿no? Por ejemplo, una aplicación del celular son 30.000 líneas de código, y cuando uno ve el kernel de Linux, por ejemplo, entre la versión de fines de la década del 90 y la versión de, no sé, esta es la del 2011, la 3.1, creció 10 veces, ¿sí? Imagínense que todas las técnicas que uno se le puede ocurrir que tienen trazabilidad, por ejemplo, como, no sé, andar guardando versiones y revisándola y acordándose, todo eso desaparece a la hora que uno tiene 15 millones de líneas de código. Pero además, un problema un poquito más grande sobre esto es que en estos 12 años que pasan entre esta línea, ¿se ven punteros? Sí, ¿no? Entre los 12 años que pasan entre esta línea de acá y esta línea de acá, se agregaron 13,5 millones de líneas. ¿De qué forma uno podría revisar cómo funciona el código de hoy si no tiene trazabilidad sobre cada una? Si no puede decir, che, esta línea cuándo se agregó, para qué se agregó, quién la agregó, quién le cambió el nombre a esta función, por ejemplo, y todo eso. Entonces, a medida que las cosas como que se agrandan, y no solamente se agrandan en cantidad de líneas de código, sino que, o sea, no es que como se agrandan verticalmente, sino que se agrandan también a lo ancho, o sea, que lo usa más gente, con distintos propósitos, todo eso. A medida que eso empieza a suceder, la trazabilidad deja de ser algo que uno puede mantener en su cabeza, recordando algunos detalles, y pasa a ser algo fundamental que hay que tener bien esquematizado, y aunque sea con convenciones muy claras, ¿sí? Aunque sean convenciones muy claras. Vamos a tratar de revisar cómo se desarrolla un código con un ejemplo muy concreto, en el cual vamos a tratar de simular, esto es un poco un defecto profesional, ¿no? Rodrigo y yo somos físicos, así que solamente se nos ocurre simular fluidos, básicamente es la única idea que tenemos. Nosotros queremos simular un canal de agua con una columna
en el centro, y para eso desarrollamos un programa de Navier-Stokes, un programa de ecuaciones diferenciales que resuelve Navier-Stokes con el método de Euler. ¿Sí? Y el output del programa es la energía que tenemos en cada paso del tiempo. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y queremos graficar esta energía en función del tiempo. O sea, hasta ahora tenemos, quiero decir, ya tenemos esto desarrollado, desarrollamos en pretérito perfecto simple, y ahora queremos agregar esta forma de graficar. Una opción, la más sencilla, es decir, bueno, yo vengo trabajando en esta carpeta, tengo el código acá, ¿sí? No sé, lo abrí con Gedit o con VS Code o con lo que quieran. No tengo la carpeta, tengo el código que está ahí, el .pi, por ejemplo, o el .c o el .fort, lo que quieran. Lo modifico y le agrego el código, ¿no? Le agrego graficar energía, bla, bla, bla. Ahora, imagínense que en el afán de hacer eso, por algún motivo, la chocamos y rompemos el código, ¿no? O sea, con esto a qué me refiero, que mientras estamos desarrollando, es muy posible que el estado del código no esté estable, ¿no? O sea, es posible que el cambio que queramos hacer sea un poco complicado, que implique cambios muy grandes, y en el interín del desarrollo, que puede llevar una semana y media, el programa está en un estado no utilizable. Y eso no parece ser lo ideal. ¿Por qué? Porque uno podría querer volver a la versión original, por ejemplo, de una forma rápida, y parece que tendría que recordar los cambios que hizo, o apretar mucho control Z, o porque uno podría querer usar ese código. Entonces, como bueno, yo quiero tener como dos lógicas distintas, una del código productivo que estoy usando todo el tiempo y una del código que estoy desarrollando. Entonces se nos ocurre la siguiente opción, que es como lo más común y creo que todos lo hicimos, que es terminar de escribir el código y ponerle final a la carpeta final, y después le vamos a poner, ¿no? Como, bueno, final revisado y comentado, etc. Como que esta lógica en la cual el concepto de final de código no existe, nos pone este tipo de problemas a la hora de tratar de nombrarlo. Pero fíjense que más allá de eso, esto para mí es muy importante aclararlo, más allá de eso, el espíritu acá es el correcto, ¿sí? Podemos discutir si la implementación es la correcta o no. Uno sospecha que la implementación de andar cambiando el nombre a las carpetas a medida que va generando versiones no es la forma más ideal de hacerlo, porque uno tiene que acordarse cuál vino primero, cuál vino después, porque para hacer la diferencia va a tener que agarrar los archivos a mano, puede tener sus problemas. Pero en espíritu es un poco lo que queremos hacer. Fíjense que si uno tuviera la manía de cada línea de código que agrega, que sea copiando la carpeta en otra carpeta distinta y poniéndole un nombre en clave, tenemos todos los beneficios de la trazabilidad, tenemos todos los que sean los snapshots del proyecto que vamos haciendo. El problema que tenemos, como les decía, es un problema de implementación, no de espíritu. Describir bien qué contiene cada versión, cuáles son las diferencias y todo eso, nos parece muy fácil con esta estrategia que estamos eligiendo. Bueno, decimos no pasa nada, le pongo nombres descriptivos, ¿no? Entonces la carpeta original llamaba Navier-Stokes Solvers Euler, y esta se llama Navier-Stokes Solvers Euler y gráfico energía, por ejemplo. La otra opción es que adentro de la carpeta haya un archivo que como codifique esto y te diga la versión 1 es Navier-Stokes con el método de Euler, y la versión 2 está la otra. Se entiende como lo que estamos haciendo ahora es tratando de refinar esta implementación para poder evitar los defectos que ya sabemos que tiene. Repito, en espíritu esto es lo que queremos hacer. Solamente estamos como buscando ideas para pensarla un poquito mejor, ¿sí? O sea, para que sea más usable, que tenga más características. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en la versión 19 del programa, en esto que estábamos hablando, 1, 2, 3, 4, descubrimos que hay un bug desde la versión 1 del programa? ¿Se entiende? O sea, está todo bien, pero en la versión, ya desde el implementador del solver de Navier-Stokes en Euler, ya hay un error desde el principio. ¿Cómo hacemos para corregir ese error y que impacte en todos los demás? Bueno, no queda muy claro, ¿no? Podemos pensar un par de soluciones como agarrar la versión 20 y decir que la 20 es la 19 con un patch sobre la 1. Hay
como se nos pueden empezar a ocurrir muchas cosas, pero a mí lo que me queda claro cuando aparecen este tipo de problemas es que ya estamos lejos. O sea, ya estamos lejos de que una solución casera con convenciones y con ideas pueda resolver una solución más grande. Entonces, lo ideal es tratar de buscar, bueno, quién tiene este problema o quién tuvo este problema y qué tipo de herramientas se usaron para resolverlo, ¿no? Hay muchísimas herramientas para controlar versiones. Git, Subversion, Mercurial, nada, muchísimas. La más usada en software libre, y Margarita aquí está de acuerdo conmigo, la más usada en software libre es Git. Que Git es un sistema de control de versiones desarrollado por Linus Torvalds, al menos al principio. Ahora creo que ya no es más el maintainer él, hace un tiempo largo. Está escrito todo en C, y si no me equivoco, Git fue desarrollado para traquear el kernel de Linux, si no me equivoco. O sea, una situación parecida a la que decíamos nosotros de cómo hace uno para traquear esto, empieza a pensar convenciones, bla, bla, bla. Bueno, las ideas que en nuestras manos son crear un montón de carpetas y tratar de pensar convenciones, en la mano de Linus Torvalds son generar software libre de alta calidad que se usa durante décadas y décadas. Una diferencia menor entre él y nosotros. Bueno, y ahora viene una parte como importante, ¿no? Como hasta acá está toda la idea conceptual. ¿Qué es lo que estamos haciendo, ¿sí?, detrás del control de versiones? ¿Para qué lo queremos y qué tipo de problemas resuelve? Ahora, esto que voy a decir es muy importante, al menos para mí, como una persona muy acostumbrada a implementar cosas y a usar herramientas y a buscar herramientas. La ventaja de usar una herramienta adecuada es que nos favorece llevar a cabo nuestra filosofía de trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de tener convenciones como la de las carpetas que decíamos recién? Que bueno, si se suma una persona nueva al grupo, por ejemplo, y no se aprendió bien las convenciones, por el motivo que sea, o se olvidó de implementar alguna, o mismo nosotros nos olvidamos de implementarla, parece un poco que la chocamos para siempre, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos ahora? Digo, ¿cómo hago para forzarla a alguien a que efectivamente lleve a cabo estas convenciones? Entonces, la ventaja de usar unas herramientas correctas es que como que nivelan la discusión, nos ponen a todos a hablar en los mismos términos. Entonces, las formas de aprender y las formas de implementar ideas filosóficas que tenemos es más sencilla, es como está más aceitada, digamos, en la hora de desarrollar el proceso. Con Git, además de esto que le venía diciendo, para tener esta trazabilidad, hay un par de herramientas interesantes, que es que va a ser muy fácil tener implementaciones para corregir los bugs. Esto que decíamos, que en la lectura de la versión 19 reconocí un bug en la versión 1, va a haber herramientas para resolverlos. Va a ser muy fácil compartir los cambios, o sea, que uno diga, che, entre esta versión y esta cambió esto. Lo preparo la diferencia y se la mando por mail, por chat, por lo que sea, a cualquier otra persona, va a ser muy fácil de ver. Y además, el desarrollo en sí del código va a ser muy fácil de distribuir. Estas son como las ideas fundamentales respecto de Git por sobre nuestra solución casera que habíamos pensado. Bueno, ¿cómo funciona Git? Básicamente, no me voy a poner a traducir este chiste de KKCD, así que los voy a dejar leerlo mientras yo tomo un par de mates y recupero un poco la voz. Pero este chiste es un poco, este chiste es un poco gracioso para mí. Básicamente lo que está diciendo acá es que esto es algo que siempre pasa cuando uno arranca a usar Git. Es una herramienta súper compleja, con un montón de utilidad súper piola, pero que si uno no está preparado para atacarla, la forma de hacer es como chocarla, hasta que uno la chocó demasiado y se baja de nuevo el proyecto y hace como un híbrido entre un sistema de control de versiones en Git y copias de carpetas. Yo creo que a cualquier persona que usó Git le pasó esto de tener que
volver a bajarse el proyecto, de tener que ver diferencias a mano, de tener que copiar archivos para afuera y después hacer commits, como que eso pasa, no pasa nada, pero a medida que uno va tomando más cancha con la herramienta, eso pasa cada vez menos. ¿Cuáles son para mí, o sea, para mí y para nosotros en realidad en general, ¿no? Los conceptos básicos para que esto no nos pase? Si voy a decir como los conceptos básicos para que no nos pase, o para minimizar la probabilidad que nos pase esto de la choqué y no se reconoce más o sea, ya está irreconocible lo que dice. Para mí, lo más importante es entender qué es un estado, o sea, en qué estado puede estar el repositorio. Entonces, en qué estados consistentes, porque también puede estar en estados inconsistentes, pero en qué estados consistentes puede estar el repositorio y qué ciclo de vida tienen los archivos. El estado de un repositorio sería como el análogo a las carpetas en esto que habíamos dicho, de decir versión 1, versión 2, versión 3. ¿Sí? El estado del repositorio es análogo a eso, es decir, bueno, tengo todo este repositorio que es un montón de subcarpetitas con versiones y voy a volver atrás o voy a fijar cuál era el estado del repositorio hace 3 versiones. Entonces, lo que tenemos son una colección de snapshots, ¿sí? O sea, cada uno de estos snapshots vendría a ser los estados del repositorio, los estados consistentes del repositorio, y el hecho de construir una carpeta, o sea, como decir, esta carpeta ya está, no la toco más, esto es una versión, ¿sí? Bueno, ese estado, que sería como para nosotros consolidarlo en nuestro sistema de control de versiones casero, en la lógica de Git se llama hacer un commit, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros comiteamos, consolidamos el estado que venimos desarrollando y eso es un snapshot del proyecto, es una carpeta estable del proyecto. A lo que sirve mucho para tener en cuenta el snapshot actual del proyecto, en el cual uno está viendo, es lo que se llama head del proyecto, ¿sí? O sea, la cabeza del proyecto. Y además, otra cosa importante es que para poder moverse entre los distintos estados del proyecto, o sea, imagínate los distintos estados entre las distintas como estados de un tipo de madurez del estado, ¿sí? O sea, esto de si está consolidado o no y todo eso. Los archivos tienen 3 tipos de estados posibles. Repito, todo en estados consistentes, que son el archivo no modificado, el archivo modificado y el archivo actualizado, ¿sí? El archivo, cuando uno no lo toca, o sea, cuando lo que está viendo en la carpeta, ¿sí?, es igual a lo que estuvo en el último snapshot, es que el archivo está no modificado, ¿sí? Cuando el archivo está modificado, o sea, cuando un archivo lo modifica, pasa a estar modificado naturalmente, y hay un estado más entre modificado y consolidado que se llama añadido o actualizado. ¿Sí? Este estado intermedio quiere decir, che, este archivo está modificado, pero yo me estoy dando cuenta que está modificado, tenerlo en cuenta porque va a formar parte del snapshot que viene. ¿Se entiende? Esa es como la idea. Este estado intermedio es el más difícil de entender. Uno no entiende muy bien para qué está. Los motivos para los que esté son como más digamos, de implementación. Es más cómodo tenerlo, al menos a mí me resulta cómodo tenerlo, pero uno como que podría atravesar todo su desarrollo de Git casi sin el concepto o sea, minimizando el concepto de archivos actualizados. ¿Por qué es necesario este estado de archivo actualizado? Porque Git por defecto no traquea las modificaciones. Cuando uno modifica algo de un snapshot, Git dice, che, está modificado, pero yo no voy a hacer nada. Entonces la actualización es decirle a Git, che, ojo, quiero actualizarlo. Este es un archivo que me importa, lo modifiqué para lo que quiero ver. Eso es lo que les mencionaba recién. Ahora, uno podría decir, bueno, Pablo, en lo que dijiste te falta un estado, te falta el estado de los archivos snapshoteados. ¿No? O sea, dijimos, el no modificado, el modificado, el añadido o actualizado. ¿Y qué pasa con el que ya está snapshoteado? Bueno, fíjense que desde el momento que uno consolida un snapshot, el archivo pasa a formar parte de los no modificados, ¿no? O sea, este estado es un estado inexistente, es completamente idéntico a estar no modificado, ¿sí? Todo archivo no modificado forma parte de un snapshot, así que
no modificado o último snapshot son sinónimos. Hay una forma más de archivo, que como juega un poco en paralelo a esta, por eso no quería escribir al principio, que es los que están no traqueados. Por ejemplo, en una carpeta uno agrega un archivo nuevo que no formaba parte, entonces como eso no está ni modificado, ni no modificado, ni actualizado, es un archivo que está sin traquear. ¿Sí? ¿Cuál es esto que les decía recién? Por ejemplo, es, o sea, olvídense de esta parte, la parte del untrack, que si quieren después la vemos con más detalle, ¿sí? Pero nosotros arrancamos de un snapshot, editamos un archivo que en el estado modificado, ¿sí? O sea, arranca no modificado, lo editamos, le tocamos algo, queda en estado modificado, lo actualizamos, así que queda en el estado que se llama stage en inglés, actualizado en español, al menos en la traducción en español por defecto de Git, en estado stage, y después cuando uno lo comitea y le dice, che, esto quiero consolidarlo en una versión, es lo que sucede que les decía, que vuelve a estar en el estado no modificado. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se lleva esto que estoy diciendo a la práctica? Vamos a agarrar nuestro proyecto original de Navier Stove Solver, pero vamos, en vez de hacer esto del sistema de control de versiones casero, vamos a trabajar desde el principio en Git. Básicamente lo que hay que hacer es arrancar una carpeta, en una carpeta nueva, completamente vacía, hay que crear el repositorio. Esta tarea es muy pesada, muy difícil. Lo que hay que hacer es desde la consola escribir git espacio init espacio punto. Listo. Escriben esas, ¿cuántos son? 4, 10 caracteres. Escriben esos 10 caracteres y ya es un repositorio de Git. Si quieren ver si es un repositorio de Git o no, ponen ls-a para administrar ocultos y va a aparecer esta carpeta .git. Acá adentro de esta carpeta está toda la información del repositorio. Todo esto de cuáles son las versiones viejas, cuál depende de cuál, o sea, todo eso en la versión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Todo eso está adentro de esa carpeta .git. Y lo que uno tiene acceso, o sea, lo que uno está viendo en la carpeta, o sea, los archivos que se exponen en la carpeta en el sistema de archivos, esos archivos son lo que se llama el working directory, ¿sí? Es el lugar donde uno va a editar las cosas y hacer los cambios. Entonces, lo que uno tiene disponible a la vista es el working directory. Y todas las versiones ya comiteadas, y otras cosas que vamos a ver más adelante, todas esas versiones ya están adentro de la carpeta .git. De hecho, esta carpeta es bastante pesadita, ¿no? Tiene mucha historia adentro. Si quieren ver el estado de un repositorio, es simplemente poner git status. En el caso que pusimos nosotros, acabamos de crearlo, entonces si se fijan, git status, les creo por defecto una branch que se llama master, ya vamos a ver qué quiere decir eso. Y dice, este estado no tiene commits, no hay nada para comitear, no existe, está todo vacío. Entonces git punto y git status va a decir que está todo vacío. Ahora entonces nosotros creamos este archivo que les decía, navierstokes.py, que resuelve Navier-Stokes con el método de Euler. ¿Sí? La abrimos en Python, lo editamos, le hacemos todo. Adentro de esto está toda la lógica de lo que queremos que funcione. Entonces en mi carpeta, en mi working directory, está Navier-Stokes.py, que es un archivo nuevo. Como es un archivo nuevo, va a aparecer como un archivo no traqueado. ¿Ven? O sea, ahora aparece este archivo como git status y dice, estoy en la branch master, repito, ya vamos a ver qué quiere decir eso. No hay ningún commit y encontré archivos sin traquear. ¿Cuáles son? Navier-Stokes.py. Entonces, en el directorio aparece el archivo, en el working directory, pero Git no lo reconoce y dice, che, esto no es mío, porque nunca le dijimos que siguiera ese archivo, que lo traqueara. Cuando nosotros lo actualizamos con el git add, ¿sí? Este archivo deja de estar no traqueado para pasar a estar actualizado. Entonces, el archivo no traqueado está en un estado muy parecido al del modificado, ¿sí? O sea, es muy parecido al del modificado, solamente que Git dice, che, ojo, no solo lo modificaste, sino que me creaste uno nuevo, así que te voy a avisar que es uno nuevo. Cuando ustedes lo agregan, lo actualizan, ¿sí? Con el git add, y ahora vemos el estatus del repositorio,
vemos que estamos en la branch master, que no hay ningún commit, pero que si ustedes hicieran un commit, o sea, consolidaran estos cambios, le va a agregar el archivo navier.stores. ¿Ven? Ante la duda, siempre pongan git status. El git status le va a decir muy, muy claro qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. ¿Sí? O sea, muy pocas cosas pueden ser más claras para ver el estado de un repositorio que pedírselo directamente a la herramienta. Y git status es bastante claro. Ven que, por ejemplo, dice, o sea, no solamente dice no commits y changes to be committed es este, sino que además le da pistas. Che, si no lo querés agregar, o sea, si querés si te equivocaste con este git add, hace esto que te lo va a sacar. Te lo va a sacar de la actualización. Una vez que tenemos eso, decimos, bueno, ahora lo quiero consolidar. Esta es una versión que funciona, que me gusta, la quiero consolidar, quiero que quede. ¿Cómo se llama el comando para eso? Git commit. O bueno, en git commit les aparece el comando. Lo que va a hacer es crear un snapshot. Cada uno de estos commits necesariamente tiene que tener un mensaje. ¿Sí? Un mensaje que describa cuál es el nombre de ese commit y cuáles son las cosas que hicieron. Este flag, el flag "-m", seguido del mensaje de commit, es una forma de escribirlo dentro de la consola. Se escribe git commit "-m", el nombre del commit, y les va a crear un commit con esa descripción. Y si se fijan, ven que dice acá master root commit, o sea, esto es en la rama master, repito yo, lo que quiere decir, es el primer commit, y esto que está acá es parte de un hash hexadecimal único para cada uno de los commits de Git. O sea, cada commit de Git tiene un hash único de estos. Entonces, este les va a permitir a ustedes ir para atrás o para adelante a una versión única del repositorio para poder, ¿cómo se llama? Para poder identificar los múltiples snapshots que tiene. O sea, esto que está acá es el análogo a lo que ya habíamos llamado -1, -2, -3, etc. Pero el problema que tiene, vamos a ver después porque no es un problema, pero la característica que tiene es que no es ordenable, ¿ven? O sea, son como todos hashes que uno no sabe a priori cuál viene antes del otro. Si ahora, después de hacer este commit, vemos el estado del repositorio, lo que nos va a aparecer es que el working directory está limpio, o sea, no hay archivos en estado modificado, que tiene sentido porque el único archivo que se había modificado está comiteado, así que ya forma parte de un snapshot. Esto es rinse and repeat. Ya está. Ahora, cada cosa que queremos modificar es así de fácil. La modificamos y hacemos lo mismo que hicimos recién. Con solamente estos 4 comandos, creo que fueron, status, add, commit. 3 comandos. Status, add, commit. Ya podemos reproducir todas las convenciones que habíamos armado cuando hicimos nuestro working directory, nuestro control del sistema de versiones casero al principio. ¿Sí? Fíjense lo poderoso que es esto. O sea, no puedo describirlo de otra manera. Esto es súper, súper poderoso. Son 3 comandos que hay que acordarse. El init, el add y el commit. Hay que acordarse. 3 comandos, aplicarlos y ya tienen toda la historia de su proyecto. Tienen forma de volver a cualquier estado anterior. Eso es muy importante. Si solamente van a usar Git para traquear estas versiones y usan solamente esto, yo ya estoy chocho. O sea, ya la diferencia de trazabilidad y de mejora que pueden tener es infinita respecto de un sistema de control de versiones casero. Lo digo, por supuesto, como todas estas cosas, desde la triste, dura e insoportable experiencia de haberlo hecho casero. O sea, lo que nos pasa a todos, no quiero generalizar mi experiencia personal, pero lo que nos pasa a muchos es decir, uy, no, mirá, si voy a usar Git, es una herramienta súper complicada, me quedo copiando y pegando carpetas. Y cuando uno se da cuenta de que, cuando uno lo desmitifica y dice, pero es una tontería esto, tipo, Git init, Git add, commit, ya está, no tengo nada más. Y cuando uno desmitifica eso, bueno, nada,
se olvida de todo, anda todo solo, no tiene problema, no tiene miedo de romper cosas. Así que, repito, hacer el traqueo de versiones básico es más fácil en Git que con un sistema de control de versiones casero. Solamente es cuestión de animarse, nada más, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de las ventajas que tiene Git respecto del sistema. O sea, hasta acá todo era igual. Ahora hay una ventaja muy clara, que es que uno hace una modificación de un archivo y Git entonces sabe cuál es el estado, el último estado comiteado, ¿sí? Y el estado del working directory. Entonces, si le piden a Git que les ponga la diferencia de algo, ponen git diff, el nombre del archivo, le dice, che, no solo sé que esto está modificado, sino que además sé cómo se modificó. Lo que tenés guardado tiene esta línea o estas líneas, y lo que estás en tu working directory tiene estas que están acá. Eso, hacerlo con el sistema de control de versiones casero que describíamos recién, es una locura. O sea, es muy difícil de hacer. ¿Qué van a hacer? Como agarrar la versión 20, ir uno por todos los archivos y comparar la diferencia con la de la versión 19. No parece como fácil de hacer. En Git es un comando, listo. Un comando y sale. Lo que les decía es, ahora hicimos estas modificaciones, las agregamos, lo que queríamos agregar la energía, agregamos el archivo, tuki, hacemos el commit. Fíjense que dice que se cambió el archivo y se creó este archivo graficar, .pic antes. Otra cosa que se puede hacer con Git, que es mucho más difícil de hacer con un sistema de control de versiones casero, están ahí en la carpeta en la que están, escriben git log y les tira el estado de todos los commits. O sea, el nombre y la descripción de cada uno de los commits, de cómo llegaron al estado en el que están ahora. Una línea, un comando, git log, toda la historia del proyecto. Imbatible. Imbatible con un sistema de control de versiones casero. Otra cosa que es muy fácil hacer acá, bueno, esta quizás es igual de fácil en las dos. ¿Qué pasa si uno quiere ir a un snapshot viejo? Bueno, en el caso que veníamos describiendo nosotros, sería como cuestión, el control de versiones caseros es agarrar, ver la lista de versiones, ver cuál es el numerito, el índice de la versión que nosotros queremos ir, de acuerdo a la descripción, y hacer doble clic en esa carpeta. En Git también es bastante fácil. Es git checkout y el nombre del hash del commit. ¿Se acuerdan que les había dicho que es único para cada uno de los commits? Que está dentro del log. O sea, si se fijan, perdón, voy a ir para atrás, ven que en el log dice el nombre del commit entero. O sea, ustedes pueden ir a este commit con este hash y bueno, acá ponemos git checkout 13AA. O sea, se puede poner abreviado y aparece ahí. ¿Ven? Directamente, como ya estamos en la versión esa en particular, se fijan adentro de ese archivo, adentro del working directory, y el working directory refleja el estado de ese snapshot. De nuevo, un comando de toque, sin problema, sale muy, muy fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando visité el snapshot que estaba atrás? Lo que decíamos recién, reviso la carpeta y ¿dónde está lo que acabo de hacer? Ese graficar e.pi que yo tenía, ¿dónde está? Bueno, el archivo de graficar no existía en este snapshot. Recuerden lo que decíamos, es análogo a ir a la versión anterior a hacer doble clic en la carpeta. El head, que es lo que recuerden aparece en el working directory, dejó de ser el snapshot en el cual agregábamos graficaré, o sea, perdón, voy a ver un poquito para atrás. Dejó de ser 9B72F y pasó a ser 13A4. ¿Ven? El snapshot dejó de ser ese y pasó a ser este que está acá. Si queremos volver al snapshot donde está implementado el gráfico, es cuestión de hacer git checkout a ese snapshot y se acabó, ¿no? Como solamente con checkout y el nombre de los commits, ustedes tienen acceso a navegar de una forma súper clara por toda la historia del proyecto. Ir para atrás, ir para adelante es muy fácil. Una cosita más, otra cosa que, ¿se acuerdan de esto que les decía? Tener una herramienta adecuada como que favorece a
algunas prácticas que quizás sería muy difícil hacer de otra manera. Bueno, decíamos que los commits eran como análogos a crear una carpeta en nuestro sistema de control de versiones casero. Ahora, desarrollar una nueva funcionalidad lleva mucho tiempo en general, ¿no? Al menos en el software científico muchas veces hacer algo lleva mucho tiempo, puede llevar un mes tranquilamente. Y cuando uno va a trabajar con una carpeta, no va a andar creando una carpeta por día con cada cambio pequeño, porque es mucho laburo, es mucho overhead, agarrar, copiar la carpeta, crear una versión, tocar ese archivo de versiones.txt que habíamos dicho. Es un poco un chino. Pero, en este caso, hacer los commits, fíjense que es súper barato, es tipo git add, git commit, el nombre del commit, nada más. Entonces, tener esta herramienta nos favorece la idea de que uno puede tener muchos commits intermedios para poder ver todo el estado, incluso de los cambios pequeñitos en el proyecto que se van haciendo. Y una cosa que se puede hacer, que esto es muy difícil de hacer con el sistema de control de versiones casero, es identificar los commits interesantes. ¿Por qué? Porque una vez se dice, bueno, no me quiero andar acordando el hash de todos, tiene un poco de sentido, pero Git tiene una herramienta que se llama tag, que es etiquetar. Entonces usted, esto lo que dice es cuando ponen git tag v1.0 9b72, lo que le dice es que ahora 9b72 se puede etiquetar como v1.0, así que pueden, en vez de usar el hash commit, pueden usar este tag que está acá, para todos los casos. Esto también es algo súper piola, porque además como les permite poner muchos commits chiquitos en el medio, a los cuales no van a querer acceder tan seguido, pero les baja la carga cognitiva de recordar los commits interesantes. Ahora, esto sí es algo que pasa un montón. Terminamos de hacer todo esto, pero uno de los problemas que tenemos es que los commit messages son un montón. Entonces, como que a veces termina pasando esto que está acá. Arranca con nombres muy descriptivos y de repente se empieza a ir a cualquier lado y los comentarios son... Yo ayer, de hecho, ayer mismo, no, anteayer, escribí 10 commits seguidos que tenían como comentario y estas cosas. O sea, esto pasa, nos pasa. No pasa nada, no es tan grave, pero es una herramienta que hay que usar con precaución. O sea, el commit message es algo obligatorio por una razón, que es que uno después va a querer ver el historial de los cambios que hizo y va a querer poder acceder a esos estados intermedios. Entonces, si el commit message es algo irreconocible, solamente para ocupar el espacio, uno no sabría si quiere volver ese commit message. Así que, en general, tratan de ser descriptivos con los mensajes de commit que ponen, excepto que tengan un muy buen motivo. En general, no es un muy buen motivo, ¿no? La técnica que uso para tratar de escribir mensajes de commit seguidos, significativos, descriptivos, es pensar que el mensaje de commit completa la frase de si aplicás este commit, vas a tal cosa, ¿no? En el caso de graficar energía, si aplicas este commit, vas a graficar la energía del Navier Stone. Entonces, el commit message es graficar energía. ¿No? Por ejemplo, esa es una técnica que uso yo. Puedo usar cualquiera, pero eso como que al menos a mí me ayuda a pensar los commit messages descriptivos. Otro consejo es no hagan seguimiento de todos los archivos. Algo que nos pasa mucho es que uno genera gigas o teras de datos con sus simulaciones y esa no la querés seguir porque son archivos que no tienen mucho sentido. Son muy pesados, como no los querés distribuir. Para eso, algo que se usa mucho es un archivito que se llama gitignore, que dice la lista de archivos o la lista de reglas a partir de las cuales querés que Git ignore los archivos. Esto, por ejemplo, ignora todos los archivos que terminan en .a, que en general son bibliotecas estáticas, pero sí traquea el lib.a. Y así sucesivamente uno puede como armar lista de reglas, ¿no? O sea, la regla la busca, no importa. Estas son las más importantes. Van a tener acceso a estas slides para después poder revisarlas si las necesitan. Bueno, ¿por qué en Git
ahora vamos a meternos un poco en el mundo de por qué en Git las versiones son hash de commit y no son números. No son tipo 1, 2, 3, 4, no son secuenciales. Básicamente porque para Git la historia es como un grafo. ¿Sí? O sea, la historia del proyecto es un grafo. Y lo que veníamos describiendo sería un grafo que tiene todos los puntos conectados una sola vez. 2 veces, perdón. O sea, tiene un predecesor y un antecesor. Nada más. ¿Sí? O sea, por ejemplo, como mucho un predecesor, como mucho un antecesor. Por ejemplo, este head que está acá tiene solo un predecesor, que es el estado anterior. El commit inicial no tiene ningún predecesor y tiene solamente un antecesor. Cuando ustedes ponen git log -- graph, ¿se acuerdan de git log que les había dicho que les muestra el historial de cambios? -- graph le va a mostrar este gráfico. Pero en todas las cosas que vimos hasta ahora, este gráfico sería como una línea recta, nada más. Ahora, ¿cuál es la ventaja de pensarlo como grafos? La ventaja de pensarlo como grafos es que uno podría decir, bueno, entonces desde un mismo commit, desde un mismo snapshot, yo puedo sacar dos cosas distintas que se vayan modificando. Imagínense que por algún motivo yo quiero agregar una feature que sea, en vez de hacer la integral numérica con Euler, la vamos a hacer con RunGecuta. Y además quiero agregar otra feature que, en vez de graficar la energía, o además de graficar la energía, me haga una película respecto de cómo fue evolucionando la simulación. Y bueno, yo como no necesito uno para el otro, no es que necesito terminar RunGecuta para hacer la película, necesito terminar la película para dar RunGecuta. Como que los dos podrían depender directamente del último paso, que es el más importante, que es graficar la energía. Entonces, gráficamente podemos pensarlo así. La ventaja de un grafo es que yo puedo agarrar este estado y este estado generar dos dependencias. Una de la película, otra de RunGecuta 4. Esto que estamos diciendo es lo que llaman branches, las ramas de Git. Ustedes se paran en un commit y ponen git branch y el nombre de la branch, ¿no? En este caso de acá, git branch RunGecuta. Y se imprime en la lista de branches, le va a aparecer esta master, ¿se acuerdan? La que decíamos al principio, un branch master, y además esta nueva que se llama RunGecuta que está acá. Fíjense que esto en el grafo quiere decir que estamos en este snapshot y hay dos branches dando vuelta. Master, el asterisco quiere decir que es en el que estamos parados ahora, y RunGecuta 4. ¿Cómo hace uno para ir a una branch en específico? Fácil, con checkout. Git checkout, el nombre de la branch, vamos a la branch. Y ahora, si se fijan, el asterisco está en RunGecuta 4. Y ahora hacemos los cambios que queremos hacer. Le agregamos, qué sé yo, el código, bla, bla, bla. Y si se fijan, master, no sabemos qué está pasando en master, ¿sí? No importa. Lo que importa es que la branch RunGecuta tiene este historial que está acá. Si ven el log de RunGecuta, va a decir, tengo este commit, este y este. Y en master, por ejemplo, mientras tanto, seguimos desarrollando la rama de la película. ¿Sí? El master que está acá, Tuki, vamos haciendo la película, pero fíjense que esta y esta no se tocan para nada, ¿no? Porque estos cambios no tienen nada que ver con esto. Si yo quizás un día quiero hacer uno y otro día quiero hacer otro, o mejor aún, yo quiero hacer uno y un compañero mío de trabajo quiere hacer otro, entonces no nos tocamos, no pasa nada, como mis cambios él no lo ve, sus cambios yo no lo veo, y listo. Y ahora, después de desarrollar todo, yo tengo algo que me parece que está bueno y digo, bueno, quiero como que mis cambios, esto de implementar RunGecuta, formen parte de la rama master, ¿no? La rama master es la rama más importante. Entonces, ese proceso, el proceso de decir ahora, che, esto y esto, ponerlo juntos, o sea, como juntame las dos branches, es lo que se llama merge. Tenemos esto acá, tuki, mergeamos, entonces esto lo que hace es pasar RunGecuta hacia la rama de merge. Ahora, imagínense que en esto pueden pasar cosas muy difíciles, porque los códigos los estamos modificando nosotros dos, o sea, nosotros dos, quiere decir, esta otra persona imaginaria y yo, y quizás, no sé, como no es muy obvio pensar cómo vamos a hacer para juntar dos códigos. Bueno, Git tiene un resolvedor de conflictos para los merges en general, y muchas veces lo que pasa es que los dos tocamos la misma línea, ¿no? Eso que está ahí lo que se llama un merge conflict. Cuando no pasa, el merge pasa de una, como se da cuenta solo Git.
Pero cuando sí pasa, aparece un merge conflict, ¿no? O sea, Git te dice, che, yo no sé comprimir estas dos cosas y te tira la pelota a vos. Te tira la pelota a vos y te dice, che, ¿cómo hago para cambiar esto? ¿Qué querés hacer? Vamos a ver cómo se resuelven esos conflictos, ¿sí? En general, cuando uno trabaja, no aparecen estos conflictos en códigos pequeños. Pero cuando los códigos son muy pequeños y los cambios son muy cortos. Para cambios más grandes, que es algo que también pasa muy a menudo, aparecen muchos estos conflictos y ahora vamos a ver cómo se resuelven. Pero bueno, supongamos que nada, que no hubo conflicto, se emergió bien, todo joya. Lo que se hace muchas veces es decir, bueno, esta rama ya terminó su ciclo de vida, la borro y se terminó. Git branch -d, borro la rama y ahora cuando me ve la historia del proyecto, ve esto que está acá. ¿No? Alguien desarrolló la película, alguien desarrolló el Run Ejecuta 4 y lo emergió acá. Y esto contiene estos dos conjuntos de cambios. Esto que les dejo acá es el resumen de los comandos que vimos hasta ahora. Fíjense, son 10 comandos, creo. Con 10 comandos podemos hacer todo esto. Esto de las branches es algo que en el sistema de control de versiones casero no es difícil, es imposible. Lleva la edad del universo desarrollar un sistema de control de versiones casero con carpetas que haga esto mismo que está haciendo ahí. Repito, eso también quiere decir que no hace falta que ustedes usen este tipo de herramientas para que usar Git valga la pena, ¿no? Simplemente usar Git, además de simplificar la tarea, les da herramientas para hacer este tipo de cosas. Esto que está acá, lo que les voy a contar ahora muy brevemente, son algunas propuestas de flujo de trabajo adentro de Git. Pero estamos como un poco llegando al final de la hora y creo que no tiene mucho sentido entrar en mucho detalle con esto. Lo que sí les quería contar es, esto, ahí está. Esto, o sea, porque muchas de las veces uno lo que quiere hacer es hacer estos merge de a poquitos. Entonces, para lograr eso, cada una de estas branches que les decía yo recién, algo que se utiliza mucho es que cada una de estas branches sea una feature nueva del proyecto. ¿Sí? En el ejemplo que dijimos era lo que estaba pasando, no necesariamente va a pasar, pero hay toda una filosofía detrás que se llama Git Flow, en la cual cada branch es un ¿cómo se llama? Cada branch es una feature nueva y se van mergeando a master a medida que se van terminando. ¿Sí? Si quieren, búsquenlo, busquen Git Flow. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Hoy en día no se usa mucho Git Flow en proyectos de software más grandes, pero bueno. No. Repositorios remotos, o sea, todo esto que dije es Git, funciona local, en su computadora. Una de las formas de usar Git es a través de un servicio muy conocido que se llama GitHub. ¿Sí? GitHub es un centralizador de proyectos de Git, como su nombre lo indica, y tiene también como sus propias cosas, ¿no? GitHub, por ejemplo, tiene el concepto de forkear un repositorio. No sé si lo vieron alguna vez, pero lo que se hace mucho es entrar a GitHub y decir, este repositorio que está acá, lo quiero forkear y que ahora forme parte de mi usuario de GitHub y poder usarlo tranquilamente. Esto es lo único que hace falta decir respecto de estos cambios. Ustedes ven un repositorio pegando vueltas en GitHub que les parece que está bueno y lo quieren usar, quieren hacerle cambios, muy fácil. Lo forkean a su usuario principal y ahí es suyo. Pueden hacer todos los cambios que quieran. En el hands-on que está acá, le vamos a pedir que forkeen un repositorio que nosotros subimos, que se lo voy a pasar después, e implementen los cambios, implementen en el README están los ejercicios de este hands-on. ¿Qué pasa con esto cuando agregamos este repositorio remoto? Al flujo de trabajo que veníamos hablando, Git add, Git commit, Git checkout y todo esto, se le agrega un paso más que es el push y el pull. Que es llevar las cosas y traer las cosas del repositorio remoto. O sea, básicamente es lo mismo que veníamos haciendo, es todo lo mismo, pero agregado con esta variable más para el push y el pull. Nada más.
La pregunta de Nahuel es buena. Si está público es libre. No necesariamente. Depende de cada una de las licencias. Es un poco complejo porque la licencia del software libre. A priori, no se me ocurre que pueda haber una licencia que te permita leer un código y no copiarlo. Pero puede ser que haya. No me quiero arriesgar. En general, yo creo que si está público es libre y se va a poder copiar sin problema. Pero, por ejemplo, fíjense la licencia GPL, la licencia MIT o la licencia BSD, creo que es. Son todas licencias que son completamente libres para copiar, modificar y lo que sean. Lo único que tienen es que, la Apache también, lo único que tienen es que a veces como le ponen restricciones para cerrar el código. O sea, les permite copiarlo, pero no cerrarlo. No. Esto es lo que les decía recién, es entonces uno, si tiene, en vez de iniciar un repositorio local, quiere clonar un repositorio de la nube,